Como sexto número tenemos la palabra de don Adolfo Guille. Compañeros del ZLM, compañeros, madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa, y compañeros todos, y compañeras todas. Ya voy a carburar un momentito, ya va. Es que sucede, ahora que me dice el compañero que no se oye, ¿y qué puedo hacer? Es que si me paro no veo lo que está escrito, y si no veo lo que está escrito voy a decir cualquier cosa. Con este magnífico no me oye nadie. A ver, ya se puso claro. Bueno, entonces me voy a sentar. Quiero agradecer a los padres y madres, no sé si la palabra es agradecer, de los 43 y de los estudiantes de Ayotzinapa, la lucha sin descanso que han llevado, y el hablar y el seguir hablando y el seguir hablando por sus hijos y por todos nosotros y por todas nosotras. Quiero agradecer también esa lucha porque es parte de una especie de gran, no inquietud, no sé qué palabra hay, rebelión, impaciencia, sí, movimiento del pueblo mexicano, porque mataron 43 estudiantes, dicen ellos, pero no sabemos nada. Ellos asumen, no sabemos nada, no han dicho nada, no hay prueba, no hay proceso. Pero buscando a los estudiantes que ellos se llevaron, aparecen por todos lados fosas, a veces se sabe de quién, y muchas veces las más no se sabe de quién, o no se quiere saber de quién, porque hay miedo, pero hay rabia. Y entre los que no se sabe de quién, están además las que no se sabe de quién. Hay una ola de feminicidios, de violencia contra las mujeres, de respuesta de las mujeres, pero terrible ola de odio, que es una ola de odio contra los seres humanos, odiar a las mujeres. Y los feminicidios están por todos lados. Ya se me corta la voz cuando me habla de esto. Y bueno, quiero agradecer estar aquí. Voy a decir otras cosas. Porque les digo que no dormí muy bien, porque me la pasé pensando. Pero así medio dormido, como es una buena manera de pensar. Y se me quedó la imagen de lo que vimos ayer, de la reunión de ayer. Yo tuve, o algunos tuvimos el gran, ¿cómo se llama? Privilegio feo, la gran fortuna de estar en la tribuna y veíamos la plaza llena y veíamos caras conocidas cerca, caras desconocidas también cerca, y veíamos una inmensa, no sé cómo se llama, cantidad de compañeros y compañeras. Ahí andaba, que es Rosalvina, que anda por ahí, y muchos otros. Y parecía como si hubiera sido pensado, pero no, salió así de la vida. Digo pensado porque ustedes no lo veían, pero desde nosotros estamos en la tribuna, se veían las nubes que pasaban, después se nublaba con la niebla esta de Oventic, que alguna otra vez la he podido ver también, que viene, pasa la niebla, de repente se descubre, de repente lleva un poco y después vuelve. Y estaba llena de nosotros, llena de ustedes.
Yo no había, he visto muchas plazas, no había visto nunca una así, que además estaban los colores diversos de las tiendas que tienen los compañeros por allá. Bueno, esta es una invención, es una creación, y les insisto en la descripción, porque no era la parte de disciplina y de orden que necesita tener siempre un ejército, y los zapatistas lo son, es bueno recordarlo. Era la otra parte, la parte de todos ustedes, de todos nosotros, en un paisaje chiapaneco maravilloso. Bueno, esto es lo que vi, lo que andaba pensando medio entre sueños, y lo que yo también quería agradecer de esta invitación. Estaba el pueblo de Oventículo, estaban muchos pueblos, estaban todos. Y la otra impresión fue cuando ya entramos, los invitados, todos ustedes, nosotros los invitados que estamos aquí, los compañeros que venían con nosotros, y había dos vallas, una de un lado, ustedes la vieron, una valla y otra valla, y era muy impresionante, porque era una organización como debe ser, y podría decirse, entre comillas, militar. Sí, a mí no me asusta la palabra porque es la vida, pero no era así, porque yo estuve mirando las caras, los ojos se ve lo que uno mira, miraba los ojos mientras pasábamos, y decía, aquí están todos, y estaban algunos que yo había visto hace 30 años o 40, pero en otro lado, no sé, los vi en Bolivia, en Guatemala, en otros lados, ahí estaban, pero muy fuertes, muy ordenados, muy un pequeño grupo enfrentando al mundo, y muy jugándose, y muy serios, nos miraban, se me quedaron clavados todas las miradas y todos los ojos. Y me impresionó después, les voy a decir, cuando salimos hubo un desfile ordenado, golpeando sus bastones, que querían decir otra cosa, pero querían decir, aquí estamos, muy marcial, es necesario ser así, estar preparado. No les debo confesar aquí a los comandantes que los conté. Les conté. Sí. No, que estoy hablando en secreto porque es cuestiones militares. Bueno, si quieren yo se los cuento, pero yo sé lo que me espera después por andar contando. Había 250 ayer que marcharon. Eran impresionantes. ¿Que cómo sé que eran 250? Pues lo conté, eran 25 filas de 5 cada uno, 200. Ahora, espérense porque sobre esto va a venir regaño. Pero bueno, así fue. ¿Qué vamos a hacer? Pero me impresionó mucho. Se los cuento en este tono, porque ustedes también lo vivieron. Y esto no se hace en un día, no se hace en 10 años. Y les voy a decir que no se hace en 20 años. En 20 años lo perfeccionaron, pero viene de muy antes. Viene de muy antes. Y lo que supieron hacer estos compañeros que aparecieron, o que brotaron, porque ya estaban por acá, es conocer ese muy antes, saber que estaba y transformarlo en esto, con sus virtudes, con sus límites, con su orden, pero transformarlo en esto. A ver quién. Digo, no son los primeros que hacen esto, pero son quienes lo hicieron aquí, en esta tierra. Y eso es lo que yo vi. Y vi muchas otras cosas, la verdad, pero que esta es la razón de que después, en la noche no demasiado,
y ahora divan un poco. Entonces, eran miles, la verdad, los que estaban en la plaza, completamente inolvidable para uno que los veía, pero para ustedes que estaban adentro, completamente inolvidable. Bueno, yo traje alguna cosa para hablar. Me acordé también, ando divagando porque Pislo estaba, los compañeros indígenas sublevados por todos lados, pero muy tranquilos. Bueno, es que me acordé de viejos compañeros que se quedaron por el camino de Turcio, de Marco Antonio Llonsoso, del viejo Loarca, que era un coronel que se sublevó en Guatemala contra la opresión y se fueron los campesinos y lo recibieron. Me contó entonces muchas historias de cómo lo recibieron los campesinos, pero si empezamos a contar historias, no me acuerdo lo que me acordé de los compañeros que nos mataron. David se llamaba, Ulises se llamaba, Iris se llamaba, el coronel Loarca, que murió con la metralleta en la mano. Un día me dijo, si a mí me quieren, a mí me agarran, yo me llevo varios por delante. El día que lo ubicaron, se llevó varios por delante. Era coronel y estaba con los campesinos, organizando campesinos. Ustedes me dirán que qué les vengo yo a contar todo esto, pero si no lo cuento aquí, ¿dónde quieren que lo cuente? Entonces, el coronel Loarca también me dio lo mismo y mi compañero John Sosa, que murió matado por el ejército mexicano, no allá, pues también. Y había otros que quedaron, no sé, José Antonio, Evaristo, que los recuerdo mucho, y ya con esto termino porque si no termino los recuerdos. Hay una situación, venía a hablar con una cosa corta, de que acá la tengo escrita, sobre la situación, sobre qué estamos viviendo en el mundo. Pero traje un escrito que les quiero dejar también aquí a los compañeros, donde recuerdo algo que es hoy muy actual y de lo cual aquí se ha hablado y han hablado los compañeros. Es un pedazo de un artículo más largo, pero dice: el mundo del siglo XX fue un mundo de guerras, pero fue un mundo de rebeliones, insurrecciones y entrada violenta, porque no hay de otra, violenta de los pueblos para gobernar sus propios destinos. Que a lo mejor no se llegó al socialismo, a lo perfecto, sí, no, pero se cambió el mundo y el mundo se cambió desde abajo. Y no se cambió principalmente desde los grandes centros con vieja tradición de lucha, que también se movieron, que Francia, que Italia, que España, que Grecia. Sí, se cambió desde el vasto, inmenso mundo colonial, del inmenso y vasto océano de los pueblos de color, como decían, y como era. Desde allí se cambió todo. Y esas son las raíces de lo que se hace, de lo que podemos hacer ahora. Una de las grandes revoluciones, y nuestra revolución, la mexicana, fue también del siglo XX y hizo grandes hazañas, porque sobre esas hazañas estamos parados nosotros. Por algo se llama zapatista esto, pero tiene otros nombres. Y les voy a leer algo sobre ese siglo, que no lo iba a leer, pero bueno, ya me dieron el micrófono. Decía esto, miren compañeros, porque tiene que ver con lo que hablaba Juan y con cosas que se acuerdan ustedes del subcomandante Marcos. Él también nos hablaba de estas cosas,
A lo mejor el Galeano también, pero vamos, él también nos hablaba de aquellas cosas. Y es esto, miren, a la mitad, un pedazo escrito, a la mitad de ese siglo XX, que fue el nuestro, no el de casi todos ustedes, pero el nuestro sí. A la mitad de ese siglo XX que fue el nuestro, en 1955, la editorial Presencia Africana publicó un escrito memorable de Messager, un poeta de la Martinica. El escrito se titulaba Discurso sobre el colonialismo. Comienza así. Messager. Una civilización que se demuestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Una civilización que opta por cerrar los ojos ante sus más cruciales problemas es una civilización herida. Una civilización que hace trampa con sus principios es una civilización moribunda. Habría que estudiar cómo la colonización opera para descivilizar al colonizador, para embrutecerlo en el sentido literal de la palabra, para degradarlo, para despertar sus ocultos instintos a la codicia, a la violencia, al odio racial, al relativismo moral. 1955. Al término de esta descivilización, Messager descubría su producto refinado, el nazismo. Habría que revelar, dice, comillas, al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX que en su interior lleva un Hitler que se ignora, que Hitler lo habita. Aun cuando por propia ignorancia lo vitupera a Hitler, agrega César, lo que en el fondo ese señor no le perdona al nazismo, y aquí está lo que dice, lo que ese señor burgués blanco no le perdona al nazismo es esto, no es el crimen en sí, el crimen contra el ser humano no es la humillación del ser humano como tal, es el crimen contra el hombre blanco, es la humillación del hombre blanco, es haber aplicado a Europa procederes colonialistas que hasta ahora solo tocaban a los árabes de Argelia, los coolíes de la India y los negros de África. Colonización, cabeza de puente en una civilización de la barbarie, de donde en cualquier momento puede brotar la negación pura y simple de la civilización, que es una frontera por donde podemos estar llegando, aunque falte un poco. Al llegar hasta ahora, aquí termina lo que yo agrego. Al llegar a este punto extremo de la elocución que dice, nos instala en pleno salvajismo aullante, a Messager ha tocado la palabra clave de todas las rebeliones, ese resorte último que cuando es comprimido al extremo por el modo inhumano de una dominación, salta y hace saltar en añicos todo. La humillación impuesta, la humillación vivida, la humillación sufrida. Pasan muchas cosas en México hoy, hay hambre, hay asesinatos, hay feminicidios, hay desaparecidos, pero por todos lados se están moviendo. Yo no digo que vamos a ganar mañana, no sé. Lo que digo es por todos lados viene la marcha, viene la caravana de los yaquis, vienen las organizaciones de mujeres por todos lados, viene lo de aquí donde estamos. Por todos lados hay una inquietud turbulenta, diría yo. No sé si esto significa victoria o no. Sé que el país, el pueblo de este país no está quieto.
no solo no está quieto, está en turbulencia. Y por eso la tremenda inquietud en los rostros y en los ojos de quienes mandan, y los malabarismos que hacen para tratar de explicar lo que resulta inexplicable. En el centro de la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, ahí donde antes estaba el caballito, ahora está un caballito de amarillo de Sebastián, ahí donde antes estaba, en el centro, corazón, han plantado un monumento que dice, muy bien hecho, dice 40, más 43, enorme. Es enorme, y ahí está, y por la forma en que está hecho por artistas, no tengo la menor idea de quién, por favor no persigan a nadie, pero está hecho por quien sabe hacer eso, tiene unas proporciones extraordinarias, y la gente pasa y ve 43, y pasa y ve 43. Bueno, dicen todos somos. Entonces, ese gesto, como tantos otros que no voy a decir hoy, son parte de un estado de turbulencia anímica y turbulencia corporal que vive México, que no se conforma, no solo por la explotación y la pobreza, sino por la soberbia y la humillación de los señores que quieren y creen mandar este país, y que no encuentran salida ni quieren encontrarla al desastre que está muy bien. Los focos que construyen contra el desastre vienen de muy lejos, pero están allá con los yaquis, están con los estudiantes, están con la gente del ESME que se mueve moviendo, pero están aquí también, y están aquí. Y ayer estábamos todos los que pudimos estar en este centro que fue ayer, Oventic, este centro, este remolino central de la vida, en italiano se dice insofferenza, pero desde de la no soporto más mexicana, ya no soporto más. De ahí es de donde va a salir, no sabemos cómo, organización. Los zapatistas están hablando y planteando de ello, es uno de los núcleos. Y cuando dicen organización, lo que yo vi es que sí, y lo que todos vimos es que sí. Miren cómo estamos acá, todo esto no había, estamos todos tranquilitos hablando en este auditorio. Está muy bonito, por cierto. Bueno, entonces, dicho esto, ahora sí voy a leer lo que traía para leer. Todo esto me pasó porque no dormí bien. Quiero recordar antes de pasar a esto una cosita más. El último libro de Eduardo Galeano, que fue muy querido aquí y que mucho quiso los compañeros, se llama Los hijos de los días, que lo tomó de una frase maya que yo alguna vez, creo que así cuenta él. Ahora bien, decía, somos hijos de los días. Bueno, todos los que estamos aquí y estos compañeros que están aquí de nosotros, y el zapatismo entero, el zapatismo de hoy, es también hijo de los días. Hijo de aquellos días, de esto de que hablaba César, de esta rebelión, e hijos de estos días también. Entonces, lo digo en recuerdo a Galeano, con quien nos conocimos allá por el año 50 y algo, 58, 60, éramos chicos todos. Y que siempre estuvo al lado de este pueblo. Y ahora sí paso
a lo que iba a traer. Miren, compañeras y compañeros, esto es la presentación de un libro que ojalá salga, está en prensa. El libro se llama, un libro sobre este tiempo, chiquito, se llama El tiempo del despojo, poder, trabajo y territorio. Y son una serie de reflexiones que compartimos con la compañera Reina Rux. Está escrito, está en prensa. Y esto es la presentación que hicimos. Se llama La unificación financiera del mundo. Hemos entrado en una nueva época del capitalismo, o en otras palabras, de la relación de capital, comprar y vender trabajo, como la dominante en la civilización global que define el modo de existencia de las sociedades humanas en el siglo XXI. No podemos abordar su descripción de esta nueva época, su investigación y sus leyes de movimiento como si se tratara de la implantación sobre relaciones sociales preexistentes de un modelo, entre comillas, un modelo económico o un conjunto de políticas públicas simplemente denominadas neoliberales, en el mismo sentido en que a mediados del siglo pasado se podía hablar efectivamente de políticas keynesianas en los marcos de la organización y de las relaciones entonces existentes en los estados y sociedades capitalistas. Se trata de una forma nueva de la relación de dominación y subordinación. Se trata de la dominación universal del mundo y el mando de las finanzas, el capital financiero global. No cada clase dominante o burguesía local o terrateniente sí disfruta, pero el mando está concentrado más allá. Se trata de una dominación universal del mando de las finanzas sobre las sociedades y las economías, cualesquiera sean sus diversas culturas, formas y grados de organización y desarrollo, los diferentes capitales y productos, las relaciones con la naturaleza, los sistemas políticos y estatales, las configuraciones sociales heredadas y actuales en esas sociedades. Eso es los siglos, fue incluso el siglo pasado, los siglos del capitalismo, cuyo foco central era la industria y también la explotación de la tierra. Se ha ido más en otra parte y está en un mundo aparentemente abstracto, pero inmensamente poderoso, de las finanzas, de los bancos, de las bolsas, que por supuesto tienen los ejércitos atrás, empezando por el del Pentágono, pero no es el único. Hay un traslado en la dominación desde arriba. Y ese traslado es un animal feroz que devora y devora. Y que claro que quiere devorar estas tierras y lo que hay, no sé qué hay abajo, pero ellos saben o estudian lo que puede haber abajo. Y para eso tiene que devorar. Si apareciera por aquí nos devora a todos. Bueno, no, estaban los 250 compañeros que habían. Bueno, todas las otras formas de existencia y reproducción del capital y las otras relaciones existentes, por supuesto, en esta nueva forma no desaparecen, pero quedan subordinadas a la forma y al mando financiero y subsumidas en su dominación planetaria de las finanzas, todavía en expansión. Esta domina, modifica y subordina sociedades y vidas humanas, sus relaciones internas y externas, sus modos de vivir, nuestros modos de vivir, de esperar y de imaginar, sus relaciones, nuestras relaciones con la naturaleza, con el planeta y con el universo, como realidad dada
pensable y alcanzable, que es lo que nos decía Luis Villoro. Es este un mundo nuevo, turbulento y expansivo, pero no un mundo feliz, pleno de conflictos y sujeto a amenazas sin precedentes sobre su existencia misma y pleno de desdichas por la destrucción de antiguas costumbres, solidaridades, seguridades y rutinas. Este mundo se presenta también como una promesa de disfrute, hoy negado, de sus fantásticos descubrimientos, invenciones y posibilidades de goce ya presente. Podemos hablarnos y mirarnos en pantalla con una hija, un familiar que está a 10.000 kilómetros, pero ¿quién había soñado que esto iba a pasar? Podemos, todo lo que está al alcance, posibilidades inmensas. ¿Y qué? Pero ahí están. En el mismo tiempo y momento de esta visión y esta tentación de goce, disfrute, en apariencia alcanzable, ella se alza ante la inmensa mayoría de los 7.000 millones de seres humanos como la negación y la privación de esa plenitud de vida y disfrute. Una inmensa humanidad que ve la destrucción o la degradación de sus mundos de la vida, su herencia material, tierras, aguas, aire, caminos, ciudades, pueblos, barrios, bosques, vida vegetal y animal, y su herencia inmaterial civilizatoria de relaciones humanas, solidaridades, culturas, idiomas y lenguas que desaparecen, creencias y afectos, todo amenazado, al mismo tiempo que miren todas las cámaras que no existían hace 10 años que tenemos, todo lo que se puede hacer. Entonces, a esta gran transformación nueva, una gran transformación, así denominaba un autor alemán, creo, sí, alemán o austríaco, Calcolangi. Ay, tú tampoco. Bueno, alemán sí, pero un gran economista. Decía que a mitad del siglo XX se había vivido una gran transformación, y lo explicaba, y de ahí la turbulencia de ese siglo. Bueno, yo no sé si esta completa aquella o es una nueva, pero estamos ante una gran transformación. A esta gran transformación que describí escuetamente denominamos la unificación financiera del mundo, que quiere decir una sola dominación de las finanzas, del dinero, fragmentada ella misma, esta dominación, porque las finanzas tienen grandes jefes que pelean entre ellos, una sola dominación sobre todas las demás inmediatas y existentes, y por necesidad mediada por ellas. Un mando universal y abstracto, un mando cósico de cosas, como decía Bolívar Echeverría, que se impone sobre todos los demás mandos. Un mando inasible, despótico y material sobre las sociedades humanas y sus mismos jefes, estos que agarran aviones y se van de paseo. Un mando dividido por desgarramientos y conflictos violentos entre los mismos que detentan el mando, las diferentes fracciones nacionales y territoriales de las finanzas y sus ejércitos, y un mando ejercido por reducidas élites del poder y del dinero, dueñas de armas que por primera vez vuelven pensable y posible la destrucción de la especie humana y de otras múltiples formas de la vida sobre el planeta. Una sola dominación sobre el mundo, pero dividida ella misma por intereses contrarios e inconciliables, y sobre una sola humanidad que ya somos, pero desgarrada por creencias e intereses, naciones y etnias, despojos que sufrimos, inmigraciones. De este curso se ocupa el librito que espero que salga pronto. Esto de la unificación financiera viene
también es otro plagio, porque me andan acusando últimamente de plagiario. Viene de un escritor, investigador francés, Emmanuel Historiador Leroy-Ladurie, que explica en un ensayo de unas 70-80 páginas del siglo pasado, de los años 70, que en el del siglo XVI al XVIII se operó lo que él denominó, y de ahí viene nuestro título, la unificación microbiana del mundo, que decía que con las conquistas, los descubrimientos, las navegaciones, entre ellos la ocupación de América, pero también conquistas y guerras en Oriente y en todas partes, los microbios, ya ningún lugar estaba exento de ninguna peste y de ningún microbio. Entonces le llaman la unificación microbiana. La viruela ya está en todo el mundo. La trajeron acá, la conquista, no sabían, ni la querían, porque lo que querían era que vivieran para explotarlos. Pero, y así como esa peste, todas las otras pestes se unificaron. El siglo XVIII, él dice, la unificación microbiana del mundo. Y como nos decía también Luis Villoro, los historiadores nos sirven, por un lado, para contarnos historias, que está bonito, y por otro lado, para ayudarnos a pensar quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. Y las finanzas es hoy como la unificación de las pestes. Con la peste mayor unifica y el dinero mandan. Ya el dueño de una industria, de un taller, de un gran taller, deciden más arriba, en otra parte. Y ahí no piensan si hay pastos, si hay animalitos, si hay gente, ahí miran cómo se puede exprimir a la naturaleza y a los seres humanos para convertir eso en dinero. Entonces, de este curso universal, a este curso lo llamamos el tiempo del tiempo. Ahora bien, en este proceso de unificación financiera del mundo, anotamos también una obligada y paulatina conformación de un nuevo sujeto histórico, el trabajador mundial. Ojo, cuando digo trabajador, digo trabajo, no digo industria, no digo obrero, está incluido el trabajador mundial, el trabajo, la mano, que es el trabajador mundial, la mano, no es que la mano necesita el cerebro, si no hay mano, pero el cerebro solo sin la mano pues no hay. Entonces, el trabajador, a eso nos referimos. El trabajador mundial en formación, se está formando ahora, va adquiriendo y refinando en duras luchas por su afirmación y su existencia una nueva sutileza en la creación de inéditas formas de costumbres en común, conocimientos compartidos, organización, solidaridad, resistencia y rebelión. Todo esto es muy viejo, estas cosas que nombré, pero tienen formas nuevas. Y sí, le estamos viviendo formas nuevas. Por eso me quedé admirado con el paisaje de las nieblas noventicas. La rebelión de las mujeres contra la dominación masculina, con rasgos diferentes según sociedades y culturas, pero perfil similar en cuanto a estado de protesta e insumisión contra el estado de cosas dominante, es parte de este proceso mundial y en algunos casos y momentos específicos es también el rasgo dominante. El trabajador mundial, en tanto humanidad unificada, no es una utopía, es un proceso. Aparece como una utopía, es una utopía que es posible. Las utopías son posibles
cuando se realizan, pues ya es otro, como una utopía. Pero esta no es una utopía imposible, es una utopía en sentido de posible. Es un proceso secular del siglo XX y de este siglo, propio de esta civilización, esta nueva, no aquella huyante, que se está formando en las grandes migraciones. Esos héroes que se hunden en los barcos que atraviesan el Mediterráneo y se mueren 200, pero porque quieren trabajo, porque quieren disfrutar de la vida que tienen. Y son víctimas del viejo colonialismo, por eso tienen que emigrar de sus países. Por eso hay que emigrar de México. Por eso está la tragedia de los migrantes en México. Si hay lugar, hay tierra, hay trabajo, hay plantas, hay animalitos, hay televisión. Bueno, eso las reparten. Hay cultura para todos y hay que emigrar allá y caer como esclavo de los migrantes o navegar en la bestia, esa cosa espantosa. Y crear gente como las patronas que le ayudan a la bestia cuando pasa, o los defensores que toman todos los riesgos que toman. Es un proceso, decía, secular propio de esta civilización que se está formando en las grandes migraciones porque no pueden parar los migrantes y están cambiando el mundo a un costo humano increíble. Y en las maravillas, además de las grandes migraciones, las maravillas científicas y tecnológicas, mientras al mismo tiempo el planeta bordea la catástrofe bélica y la destrucción ecológica. Para percibir estos dos procesos, escribíamos aquí, basta abrir la ventana, recorrer los caminos y aguzar la mirada y los sentidos. Y ahora agregaría, y venir a Oventica. Al final del escrito de este volumen, este es el prólogo, miren, ya terminó, dice, nada fue fácil antes, nada lo será mañana. Venimos del gran desastre universal del fin del siglo XX, el desastre que consolidó e hizo más feroces a los nuevos y a los antiguos ricos de la tierra, el que engendró también las nuevas furias de los antiguos y los modernos condenados de la tierra. Que no nos vengan con que es el tiempo de la esperanza. Es ahora el tiempo de la ira y de la rabia. La esperanza invita a esperar, la ira a organizar, que nos hablaba ayer el compañero Moisés. La ira a organizar. Hay un tiempo para la esperanza y un tiempo para la ira. Este es el tiempo de la ira. Después de la ira viene la esperanza. Y un agregado que no está aquí, pero estaba implícito. El siglo XX podemos ver como un siglo de desastre que nos llevó a esto, de guerras atroces, la primera y la segunda y las guerras coloniales. Pero miren, compañeros, el siglo XX fue una insurrección dolorosa, sangrienta, una insurrección de todos los pueblos coloniales. Fue la revolución colonial la que marcó el siglo XX. China era una colonia prácticamente, aunque parecía como país independiente, gobernada por los terratenientes, por los grandes señores. África entera era una colonia, Argelia lo era, la India también, Indochina, también Indonesia y muchos países eran colonias, sin siquiera la simulación de gobierno propio de nuestras repúblicas que fueron independientes antes. Todo ese mundo, que además no era blanco, se sublevó entero. Y lo que vino después tal vez no sea el paraíso, porque el paraíso hay que trabajarlo. Pero lo que vino después es que 1000 formas de la humillación se acabaron y los chinos son 1.200 o 1.300 millones y se han convertido en una gran potencia capitalista. Ahora, miren, te aprovecho para pensar un poco esto.
Es una gran potencia capitalista que desafía a Estados Unidos. A mí no me alegra que los capitalistas chinos se peleen con los capitalistas de Estados Unidos, porque los dos forman parte del mundo de la finanza, pero no simplemente eso. Ese pueblo adquirió una inmensa cultura gracias a que acabó con los anteriores dominadores. Está en industrias y en creaciones de punta de la tecnología mundial, con muchos sufrimientos, con muchos abusos y con demasiadas dictaduras. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo otro. Lo que es la entrada de China cambia el mundo, y de la India también. Son 1.000 millones, y resulta que Estados Unidos, una gran cantidad de sus centrales electrónicas las tiene en la India, porque resulta que los indios, de algún lado de viejísimas civilizaciones, les viene una especial capacidad para el dominio de las matemáticas y de las ciencias afines. Y bueno, por ahora eso lo aprovecha aparentemente el capital. Sí, pero son los indios que lo hacen, los indios de la India, son los chinos, son los vietnamitas. Entonces todo eso se fraguó también en ese siglo terrible, el siglo pasado, donde se fraguó también el desastre en el que hemos entrado, pero eso también existe. Entonces, yo he leído las últimas cosas que volví a leer de Luis Villoro, las leí como una invitación a volver a pensar la complejidad del mundo y la hermosura del mundo. Entonces, quiero recordar al difunto siglo XX, donde estaba Mises-Serres, donde estaban las revoluciones coloniales, donde ocurrió la Revolución Mexicana, que todavía está en las raíces de lo que estamos haciendo, más allá de lo que la reivindican para sus usos, el PRI, esas cosas que ya ni la reivindican, donde está todo eso. Y entonces, cuando aparecieron los compañeros allá en el 94, las cosas que nos dijeron, las recuerdo, que venían de muy lejos. Aquel subcomandante Marcos, que siempre nos sigue haciendo bromas desde allá, aquel subcomandante Marcos nos decía eso en sus primeros escritos, y yo recuerdo la forma en que esos escritos y dichos que ellos nos mandaban, porque además no era solo Marcos que los hacía, les digo el secreto, andaban los otros también. Si no se vive en común no se puede hacer esas cosas. Entonces estaban Tacho y Moisés, y no nombro a todos porque me voy a olvidar alguno y va a quedar mal, voy a quedar mal yo. Pero bueno, eso nos decían, esto viene de muy antiguo. Era el 94, hicieron acordar a México con la acción y con la irrupción, que veníamos de muy antiguo, y era una de las revoluciones más modernas, porque utilizó todos estos aparatos de la modernidad. Eso fue también el siglo XX, y en toda esta riqueza es la que hemos heredado y la que podemos alcanzar a ver. Entonces decía, no es el tiempo de la esperanza, es el tiempo de la ira y del coraje. Después de la ira viene la esperanza. Y estas líneas cierran el escrito. En el mundo de hoy, en este mundo de hoy, razonar con lucidez y obrar con justicia conduce a la indignación, el fervor y la ira, allí donde se nutren los espíritus de la revuelta, pues el presente estado del mundo es intolerable, y si la historia algo nos enseña es que a su debido tiempo no será más tolerado. Que así sea, será nuestra esperanza. Y ahora sí termino.